El día de hoy el tema es masculinidades hegemónicas y micromachismos. Y bueno, tenemos a nuestro invitado, el doctor Mauricio Zabalgoitia Herrera. Nos acompaña también el licenciado Rubén Hernández, director de Inclusión y Prácticas Comunitarias, quien va a moderar esta sesión. Entonces, pues para comenzar a tiempo nuestro programa, damos inicio. Adelante, Rubén, bienvenido. Bienvenide. Muchas gracias, Sandra. Es un gusto estar con ustedes. Me da mucha alegría poder compartir este espacio tan importante para la formación de las comisiones internas para la igualdad de género en un tema que no es reciente, pero que al menos para la incorporación en las políticas para la igualdad de género en la universidad sí representa una novedad en el trabajo que estamos haciendo. En este momento la universidad tiene un programa de trabajo integral con hombres. Pronto les vamos a compartir algunos de los avances que tenemos de este programa, pero la idea, sin duda, es conseguir que nuestra universidad avance a poder involucrar cada vez más y de forma más contundente a los hombres en las políticas para la igualdad de género, con una meta bastante ambiciosa, y es lograr que los hombres, en términos de desigualdades de género, dejen de ser un problema y se vuelvan parte de la solución, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en este momento, entendiendo, como ustedes ya lo han visto en sesiones pasadas, que las desigualdades de género son desigualdades relacionales, ¿no? Entonces, por lo mismo, tenemos siempre que poner la mirada no solo sobre la dimensión subordinada y afectada por las desigualdades de género, sino también de los otros puntos que tocan y que producen estas desigualdades. Y en este caso, pues le vamos a dar mucha importancia y mucha atención al tema de las masculinidades. Y para hacerlo en esta sesión, como ya les comentaba la maestra Sandra Barranco, tenemos la presencia del doctor Mauricio Zabalgoitia, un querido colega del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y sin mayor preámbulo, me permito leerles su semblanza curricular. Es un especialista de nuestra universidad en el tema de las masculinidades. Mauricio Zabalgoitia Herrera es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2017 es investigador en el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo, y profesor de género en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT, nivel 1. Realizó el postdoctorado en Masculinidades y Estudios Culturales en el Instituto Iberoamericano de Berlín de 2014 a 2016 con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde la interdisciplina trabaja temas de educación, género, masculinidades, violencias y cultura. Actualmente trabaja en el proyecto Violencias de Sexo-Género en la Universidad, Masculinidades, Prácticas Subjetivas y Punto de Vista del Estudiantado del ISUE UNAM, y es miembro del Grupo Asesor del Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sus dos últimas publicaciones en el ámbito de las violencias y las masculinidades son, de 2020, Estudiantes y Violencia de Sexo-Género en la Universidad, Propuestas de Acción Comunitaria en la UNAM, 2017-2019, en Femeris, Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, y en 2019 publicó Género, Masculinidades y Educación Superior en México, un estado de la cuestión, de CPUE, Revista de Investigación Educativa 29 de la Universidad Veracruzana. Y sin mayor preámbulo, le cedo el uso del micrófono al doctor Mauricio Zabalgoitia, agradeciéndole su presencia. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Rubén, y por supuesto quiero comenzar agradeciendo a la coordinación, una invitación más de algunas colaboraciones que ya venimos haciendo en el último año y en los últimos meses. Pues para mí es un placer, bienvenidas todas, todos y todes a esta sesión sobre masculinidades hegemónicas y micromachismos. Le doy las gracias también a la doctora Tamara Martínez, coordinadora, y a la maestra Sandra Barranco. Bueno, pues vamos comenzando. Quería comenzar eso, destacando la enorme labor que se está haciendo desde la coordinación. Y por supuesto, me imagino todas las acciones y labores que están haciendo
ustedes desde las comisiones internas, ¿no? Que vienen trabajando ya desde hace meses y que pues eso, nos estamos poniendo las pilas en distintos temas, entrando en diálogo con teorías, con proyectos, con enfoques, bajo la idea de crear pues eso, un frente común, ¿no? Que aborde directamente las distintas problemáticas que se dan por cuestiones de género, en diálogo con los feminismos y en lo que nos toca la sesión de hoy, pues entrándole al tema de las masculinidades, ¿no? Bueno, si les parece, mi propuesta para hoy es yo hacer una introducción. Preparé mucho material, he ido acumulando en estos meses y años de investigación mucho material. Yo trabajo desde una perspectiva teórica. La sesión de hoy va a ser una perspectiva de análisis, de discusión, de entrar en contacto con distintos enfoques, con algunos de los cuales podremos estar o no de acuerdo, algunos más radicales, otros menos radicales o poco críticos. Eso es una de las cuestiones que podremos ir comentando. Pero la idea es esa, la idea es mostrar un mosaico, ¿no? Un abanico de posibilidades y también, pero apuntando fuertemente a aquello que nos puede servir, ¿no? Aquello que nos puede servir como una suerte de lente, ¿no? Para observar qué es lo que sucede en nuestros centros, qué es lo que sucede en nuestros institutos, en nuestras facultades, y cómo ponerle nombre a muchas cosas que no lo tienen, o cómo utilizar muchos de los conceptos que ya han nombrado, fenómenos, eso, que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Para observar desde una perspectiva abierta, clara, incluso yo diría dura y radical de género a la universidad en el siglo XXI. Bueno, entonces eso es la propuesta de estas sesiones, por un lado, mostrar a qué nos referimos, ¿no? Con masculinidades, ¿no? De qué hablan, qué estudian, y sobre todo eso, cómo se manifiestan en las relaciones cotidianas, formales, en la educación superior, ¿no? Así también, cómo se relaciona el ejercicio de estas masculinidades con distintas expresiones de violencia, ¿no? Por supuesto, destaca la violencia por razones de género y en contra de las mujeres, de manera muy específica, pero también la idea es ver cómo las masculinidades quizá nos permiten abordar las violencias desde un ámbito un tanto más amplio, ¿no? Por eso el objetivo es que se puedan incorporar algunos de estos puntos de vista, ¿no? En nuestros centros de trabajo, insisto, en esas dinámicas y relaciones, pero también en cuanto a la invitación que podría ser la teoría de las masculinidades a aportar, ¿no? A construir una visión de mundo desde sus cuestiones, ¿no? Insólito. Y bueno, también a una cuestión que podemos entender, ya lo decía, algunas de estas definiciones pueden resultar polémicas, otras nos pueden parecer muy lejanas, otras las vamos a observar y nos van a parecer muy lejanas, ¿no? Comenzaremos a observar cómo operan estas realidades en el espacio más micro, que es el que a mí me gusta apuntar, ¿no? Creo que es en el que podemos comenzar a realizar cuestiones en el espacio más cotidiano, de lo que podríamos llamar una micropolítica o un nivel microsocial, ¿no? Bueno, tenemos como punto de partida esas lecturas que les hicieron llegar. Por supuesto, el texto de Araceli Mingo y Hortensia Moreno, que me parece que permite comprender muy bien a qué le estaríamos llamando violencias en un marco amplio, ¿verdad? Desde aquellas relaciones que van de lo más cotidiano hasta lo más extremo. Un texto fundacional, ya un tanto antiguito, la Organización Social de la Masculinidad de Connell, pero que sin embargo, como veremos, sigue dando mucho de qué hablar y quizá aporta uno de los términos más incidentes, ¿no? No solamente en la universidad y en la academia, sino en el campo social. El texto de Guillermo Núñez, ¿no? Que da cuenta, me parece, con mucha claridad, de cómo se comienza a construir el campo de las masculinidades específicamente en el contexto mexicano. Y bueno, y un texto también ya un tanto antiguito, pero que sigue dando mucho de qué hablar y que me parece que nos va a permitir entrar a esa cuestión del nivel micro de la masculinidad y de las violencias, ¿no? Que es los famosos micromachismos, nombrados así por Luis Bonino. Este texto es de 2004, pero ya es una noción que él venía manejando desde los años 90. Bueno, entonces me parece que hay dos objetivos que podríamos también ver como amplios, ¿no? Cómo el pensar desde las masculinidades
nos puede ayudar a comprender en contextos muy, muy específicos y que tenemos muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, para comprender con mayor claridad y poder dialogar con mayor claridad en cuanto a esas demandas, ¿no? Que estarían proviniendo sobre todo de jóvenes estudiantes, de mujeres feministas jóvenes, y que habrían causado un clima muy, muy específico, ¿no? Un tiempo del género en la universidad que tenemos muy reciente, que conocemos bien por los distintos activismos, los paros de facultades y demás. Pero también, y quizá de manera un tanto más amplia y más a largo plazo, también cómo podemos desde estas perspectivas, pues, abonar, ¿no? En la construcción, pues, de una cultura de paz, ¿no? Rehacer un tejido comunitario que estaría un tanto erosionado, que estaría un tanto dividido y polarizado, como veremos y como podemos ver y como sabemos, precisamente por muchas tensiones de género que están surgiendo en distintos espacios y niveles. Y bueno, quiero comenzar con una advertencia con la que siempre me gusta cuando hablamos de las masculinidades, de este panorama amplio, pues apuntar a que por supuesto lo que se intenta o lo que se quiere no es señalar a individuos específicos, ¿no? Es decir, el estudio de estas nociones, estas definiciones, no busca señalar, ¿no? No busca acusar, ¿no? Directamente, sino más bien incitar a eso, a una reflexión conjunta, ¿no? A cómo es que podemos acometer cambios tanto en lo individual y en lo colectivo. Y eso, y me parece que los varones, seguramente los varones que nos encontramos aquí y que formamos ya parte de estas comisiones internas, pues muy probablemente hemos hecho ya labores hondas de reflexión, ¿no? Hemos hecho ya unas labores hondas de revisión de nuestro propio lugar dentro del complejo de sexo, de género. Y seguramente somos varones que creemos en el diálogo, ¿no? En las relaciones sanas, justas, equitativas, y también en las no violencias, ¿no? Como prácticas al interior de la universidad. Bueno, pues dichas estas advertencias, si les parece, vamos entrando en materia. Déjenme organizar aquí las ventanas, es lo que no quería que pasara, pero bueno, aquí tenemos, vamos a ello, sí. Bueno, pues los estudios de las masculinidades, ¿no? Nacieron como estudios de los hombres, estudios del hombre, estudios de la masculinidad, estudio de las masculinidades, y ahora de manera así más coloquial y por acuerdo se les suele denominar masculinidades, ¿no? Bueno, pues ¿qué son? Son un área multidisciplinaria, ¿no? De estudio que se interesa en general por las diversas maneras de ser hombre, ¿no? Así como por preguntas acerca de, pues, qué significa la masculinidad, sobre todo en contextos muy específicos, ¿no? El hogar, la política, el deporte, la educación, la universidad, por supuesto. Es importante remarcar cómo como campo de estudio evidentemente se deben a la teoría feminista, es decir, las masculinidades trabajan con sus conceptos, retoman esos fenómenos y trabajan directamente en una línea que también es una de las cuestiones en las que vamos a insistir en esta charla, ¿no? Retomar los principios y los objetivos de los feminismos en toda su diversidad, ¿no? Bueno, y te hay que decir en un breve repaso, siempre está bien mirar a los principios, a los orígenes, es decir, no son nuevos, ya lo decía Rubén, ¿no? Ya desde los años 80 y 90 se vienen trabajando y se viene construyendo este campo, ¿no? Ya ahí surgieron, sobre todo en departamentos universitarios, ¿no? Grupos de varones que a favor de la llamada causa feminista, ¿no? Varones que comenzaron a preguntarse por la desigualdad, por su propia participación en el lugar, en la dominación y en los poderes, y sobre todo en cuanto a su uso y abuso de ciertos privilegios, ¿no? En los distintos campos de la vida y de la experiencia universitaria. Bueno, para retomar muy brevemente algunos antecedentes, bueno, un clásico en el ámbito hispánico es ese curso elemental para machistas sensibles y recuperables, ya en 1990 de Josep Vicente. Y aquí en nuestra universidad, bueno, ya desde el 96 se creó aquel seminario sobre masculinidad y paternidad. Bueno, aquí en la diapositiva podemos ver algunos clásicos tanto de aquí de México como, bueno, ese masculinity
de Cornell, y otro del 2014, Manhood Acts, que refiere a una de las teorías que vamos a revisar durante la sesión. Bueno, también me pareció interesante retomar algunas de las conformaciones que se dieron muy al inicio de la entrada de las masculinidades en el campo académico y en el campo social, ¿no? Olivia Tena, en su texto Estudiar masculinidades para qué, daba con mucha claridad cuenta de cómo se crearon como tres versiones, digamos, de la masculinidad al inicio, ¿no? Un movimiento de varones, grupos de varones también, y acuñados alrededor de este término. Entonces habría que distinguir, sobre todo porque algunas de estas posiciones están teniendo se están retomando con cierta fuerza, y ese es quizá un peligro con el que tenemos que lidiar tanto desde las masculinidades como desde los feminismos, etcétera, ¿no? Se creó en aquel momento, ¿no? En los años 80 y 90, que el movimiento mitopoético, ¿no? Que tenía mucha consonancia con el movimiento de los men's rights o derechos de los hombres, ¿no? Esta versión que tomó las masculinidades consideró que el feminismo era nocivo para la sociedad y para la masculinidad, ¿no? Fueron hombres que se reagruparon como respuesta al avance de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la mitopoética rebuscó en los arquetipos, ¿no? En los mitos de la masculinidad, esos grandes valores, ¿no? De la naturaleza masculina, ¿no? Todos esos estereotipos tradicionales bajo los cuales se creería que el hombre significa, o la hombría significa fuerza, temple, heroísmo, justicia, virilidad. Esto, por supuesto, tiene una parte muy retrógrada, ¿no? Ha alimentado fuertemente a grupos conservadores y neoconservadores. De ahí por eso quería hacer esta alusión a aquello que debería estar ya superado, pero que sin embargo siempre va teniendo como una reorganización, ¿no? Esto ha calado, por supuesto, en figuras con las que todavía tenemos que convivir en el ámbito público, ¿no? Figuras abiertamente antifeministas, figuras homófobas, ¿no? Todas estas sujetos que luchan contra la peligrosa, ¿no? Ideología del género en defensa de cuestiones como la familia tradicional, ¿no? Etcétera. Me parece que por ahí hay una figura muy incómoda, se llama Esteban Arce, ¿no? Una persona mediática que incluso va dando conferencias en las universidades o en algunas universidades bajo esta perspectiva muy retrógrada y bajo esta idea de masculinidad, que no es la idea de masculinidad, por supuesto, que queremos retomar. Pero bueno, por suerte también desde aquellos momentos, insisto, surgieron esos hombres por la igualdad, ¿no? Esos hombres profeministas, hombres antisexistas, y que tienen una larga trayectoria al interior de las universidades, pero también sobre todo en la organización social y la esfera pública, ¿no? Aquí en México yo los invito a que revisen el trabajo que Mauro Vargas hace en GENDES, ¿no? Género y Desarrollo hace, porque ellos operan con cuestiones que a veces se nos escapan al ámbito universitario, ¿no? Trabajan, por ejemplo, bajo la idea de que reproducir ese modelo de masculinidad hegemónica, que veremos un poco más adelante, pues en realidad tiene un riesgo muy alto y un costo. Su micrófono. Ya no, ¿Dejamos de escuchar? ya no sé qué pasó. El micrófono está... gracias. No sé qué pasó, que me salió un anuncio que se había quitado el micrófono, pero ya está, ¿verdad? Bueno. Entonces decía eso, se trabaja bajo la idea de que pues ese modelo de masculinidad hegemónica y las reglas que impone pues constituye un riesgo muy alto, ¿no? Para la sociedad y para la salud, y tiene un costo muy alto en realidad para la vida. Bueno, pues entrando entonces ya en perspectiva teórica, en general las masculinidades establecen esas preguntas de lo que significa y hace social, cultural y políticamente la masculinidad más allá del sexo biológico. Es decir, nos importa poco, como dice Paul Preciado, nos importan poco los cuerpos con pene, ¿no? Desde este estudio y acercamiento a la masculinidad, ¿no? De acuerdo con algunas definiciones inaugurales del campo, bueno, entre las muchas que hay, pues retomo la de Matthew Goodman del 97, dice, las masculinidades tienen que ver con lo que los hombres piensan y hacen para ser hombres, ¿no? Y con lo que algunos todavía, ¿no? Promueven como formas inherentes, como formas esenciales a la hombría, ¿no?
Bueno, para hoy en día de forma crítica, por supuesto, tienen que ver con el mantenimiento de ideales que muchas veces dictan valores y normas. También, sobre todo, como podremos observar, con el ejercicio de prácticas, ¿no? De recursos, de estrategias que seguirían operando en lo individual y en lo colectivo para mantener eso que llamamos dominio masculino, y con formas y modos de alianza y asociación que permiten precisamente mantener estas lógicas de ideales y de prácticas. Por eso veremos que quizá una manera interesante de aproximarnos a la realidad de las masculinidades es en lo que yo estoy proponiendo como un modelo triple, es decir, ese modelo que apunte a los ideales, a las prácticas y a las formas de asociación. Ahora entraremos más en materia en esta cuestión. Bueno, en todo caso, entonces eso, recordar cómo las masculinidades se suman a esas contribuciones del feminismo que apuntan al género como una categoría central, ¿no? Que en realidad, una categoría que en realidad organiza y jerarquiza toda la vida social. Una categoría que ante todo es problemática y que desde estos puntos de vista en realidad se presenta como el gran problema del mundo, ¿no? Es decir, el gran problema con el que tendríamos que lidiar. Y bueno, con esto entonces ya nos preguntamos por qué hablar de masculinidades, ¿no? En la universidad del siglo XXI. Pues podemos apuntar, por ejemplo, a cómo tras casi un año de pandemia, las formas de violencia que poseen claras marcas de masculinidad, no solo se han visibilizado, sino han crecido al interior de los hogares, ¿no? ¿Cómo estaríamos lidiando en esta vida sociodigital a la que nos hemos visto orillados y orilladas, con un aumento terrible de formas de violencia digital, de formas de machismo digital, de sexismo digital, algunas de las categorías que se están activando para comprender estos fenómenos? Y cómo esto estaría directamente relacionado, pues, con esas otras pandemias no reconocidas, ¿no? De feminicidio, de desapariciones forzadas de mujeres, una cuestión que en Jalisco está llegando a lugares alarmantes. Es decir, con esto vemos cómo la cuestión de la masculinidad va apuntando a todos estos espacios, ¿no? Bueno, ustedes ya conocerán muchos de estos conceptos, ¿no? Han saltado con fuerza y con presencia a los mundos precisamente digitales, ¿no? La propia masculinidad hegemónica, la noción de las nuevas masculinidades, masculinidades positivas, paternidades activas, nociones como androcentrismo, machismo. Es decir, son construcciones que comienzan a presentarse en más ámbitos, en campañas políticas, en campañas públicas, y que en general van apuntando a todo lo que se supone que los hombres ya no deben ser, o aquello que los hombres deberían comenzar a hacer, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siempre está bien recordar cómo, en cuanto al objeto y campo de estudio de las masculinidades, en realidad el hombre o los hombres no son el objeto de estudio, ¿no? Esto, por una parte, pues se piensa, ¿no? Y se asegura que esta categoría universal, ¿no? El hombre, como constructo, digamos, instaurado en el centro por la modernidad, pues en realidad ya ha sido el objeto de estudio de la historia, ¿no? De la filosofía, de la literatura y en general de todas las ciencias y las disciplinas, ¿no? Pero entonces, bueno, si el objeto de estudio de las masculinidades no son los hombres, sí lo son, ¿no? Las relaciones y construcciones de género, de sexualidad, de corporalidad, que surgen, insisto, siempre como categorías problemáticas, ¿no? Hombre, masculinidad, ¿no? Entonces ahí se trabaja en torno a construcciones que son sociales, ¿no? Construcciones que son históricas, que son culturales, y que entonces, por lo tanto, pueden cambiar, ¿no? Pueden ser sustituidas, ¿no? Pueden resignificarse, pueden adaptarse, ¿no? A los nuevos tiempos, y que en épocas incluso pueden llegar a ser altamente letales y peligrosas, ¿no? Pensemos en las guerras, en los genocidios, en los desplazamientos humanos. Por ejemplo, ya veremos desde qué teoría podemos apelar a cómo la masculinidad incide en estos grandes movimientos de las violencias humanas, ¿no? Sin embargo, es desde ahí que surge, ¿no? Una o más ideas de masculinidad, ¿no? Bajo las cuales, insisto, muchos de los hombres todavía buscarían un modelo con el cual autopercibirse, ¿no? De ahí esos significantes que siguen
flotando por ahí, que tienen que ver con la habilidad, ¿no? Con la fuerza, con la hombría, con la potencia, con el autocontrol, con la resistencia, ¿no? Esos significantes que siguen dándole forma a eso, a esa dominación masculina, ¿no? Entonces tenemos que entender que el campo de estudio de las masculinidades apunta, ¿no? Directamente a cuestiones como el poder, ¿no? Como la dominación, como la inequidad, ¿no? En esto se suman a esas otras grandes teorías que trabajan con esas mismas variables, ¿no? Pueden trabajar entonces en la línea de los marxismos, de las teorías críticas, es decir, de todas esas instancias que sirven para explicar y comprender cómo operan estos mecanismos y estas estrategias, ¿no? Entonces sí, bueno, han surgido como una serie de temas muy específicos de las masculinidades, ¿no? Que vamos encontrando en los blogs, en Facebook, en papers, en artículos, ¿no? Que trabajan cuestiones, por ejemplo, algunas recientes, el hecho de que ellos usen menos las mascarillas y por tanto se contagien más en tiempos de pandemia. Otro clásico de las masculinidades también el hecho de que a los hombres les cueste más trabajo asistir al médico y sea un hecho el que ellos mueran antes que ellas, ¿no? El que los hombres repriman sus sentimientos en una diversidad de esferas, de lo familiar a lo laboral, por ejemplo. El hecho de que los propios hombres muchas veces hagan de policías frente a otros hombres o otras identidades por la expresión de sensibilidades y afectos. Por supuesto, también trabajan las masculinidades recientemente esta idea de que la jaula patriarcal, pues por supuesto no solo afecta a las mujeres o a otras identidades, sino que también es dura con ellos y muchas veces los rompe, ¿no? Como sujetos desde que son muy niños, ¿no? Los encinde como sujetos, ¿no? Por supuesto, todos estos son temas válidos, pero me parece que para llegar a estas especificidades, digamos, el apunte de las masculinidades es esencial, sobre todo en la universidad, insistimos, tiene que ir por la línea de las violencias. Por eso nos vamos a concentrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, entrándole ya al tema de las violencias, me parece que es fértil, ¿no? Pensar a las violencias como dentro de un continuo, tanto de género como de masculinidad, que va de lo más micro a lo más extremo, ¿no? Esto, por supuesto, frente a esos pues, hechos apabullantes, ¿no? De cómo las violencias diarias se resisten a desaparecer, ¿no? Y cómo estarían relacionadas esas violencias diarias con esas violencias más duras que también, por desgracia, van en aumento. Bueno, a mí me parece en este contexto interesante el retomar una definición también ya antigüita, pero muy clara, de Luis Bonino del 2008, más que una definición, una afirmación, ¿no? En la que él dice, ¿no? La violencia de género no es un problema de las mujeres, sino un problema para ellas, ¿no? Es un problema del que sufren sus efectos, un problema de una sociedad aún androcéntrica y patriarcal que las inferioriza y se resiste al cambio. Y finalmente es un problema de los hombres, ¿no? Que son quienes la ejercen para mantener el orden de género, la toleran muchas veces, no siempre, y la legitiman con mayor frecuencia. Entonces, esto ya en el ámbito de la investigación nos hace preguntarnos por qué no hay demasiados, ¿no? Hombres en la investigación sobre violencia de género, ¿no? ¿Por qué se sigue pensando que no es un problema para investigar desde la experiencia masculina? Se sigue pensando que desde el cual solamente las mujeres deberían pedir apoyo para investigar, deberían hacer grupos de investigación, etc. Ese es un debate que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, las masculinidades de cara a las violencias en la educación buscan entonces eso, comprender factores de perpetración, de victimización y de cómo es que algunos hombres, por supuesto no todos, justifican su uso cotidiano dentro de las estructuras patriarcales, ¿no? Y bueno, hablando tanto de patriarcado, entonces me parece que podemos recurrir a una de las definiciones posibles, no hay muchas. Yo escogí esta de Marta Fontella, perdón, del 2008, ¿no? Dice, en términos generales, puede definirse como un sistema de relaciones sociales, ¿no? Sexopolíticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, y en la solidaridad interclase e intragénero, instaurado por los varones,
quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva, ¿no? Y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia, ¿no? Entonces vemos como una definición que proviene directamente de la teoría feminista, de las reflexiones feministas, en realidad está muy cercana y habla prácticamente de lo mismo de aquellas definiciones que surgen del campo de las masculinidades. Con lo cual, insistimos, estamos en la misma línea, ¿no? Estamos trabajando, en principio, bajo los mismos objetivos y compartiendo los mismos conceptos. Entonces, pensando precisamente en el patriarcado desde el punto de vista de las masculinidades, pues es que podemos comenzar a observar algunas mecánicas o algunas realidades bajo las cuales opera, insistimos, desde lo más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en la simplificación de las relaciones de poder, ¿no? Cuando decimos o se dice, no es para tanto lo que les pasa, ¿no? A las mujeres, por supuesto, qué es lo que están pidiendo, ¿no? Si ya tienen igualdad, ¿no? En todos los ámbitos. También podemos pensar en esos falsos universalismos que siguen por ahí rondando. Eh, por ejemplo, la idea de decir que los jóvenes son así, que los hombres son hombres, ¿no? Esa frase que en inglés creo que ahí está incluso en canciones, ¿no? Boys will be boys, es decir, esta idea de un falso universalismo de que un hombre no puede cambiar porque así es, ¿no? Todas esas diferencias ignoradas, ¿no? Cuando se dice o escuchamos de qué se quejan, ¿no? Son de cristal, ¿no? Las mujeres y la juventud, no aguantan nada, ¿no? No aguantan nada, por ejemplo, de lo que nosotras o nosotros aguantamos en el pasado, ¿no? La idea de que lo masculino no se relaciona directamente con las violencias. Todas las veces que escuchamos esas quejas de varones decir, ¿por qué igualan ser hombre con violencia? Eso no es justo. No todos los hombres somos violadores o maltratadores, etcétera. Esto bajo una idea común de que en verdad muy pocos hombres las practican y participan de ellas. Vamos a ver ahora cuál es la verdadera participación que los varones tenemos en esta estructura de violencias, ¿no? Y también el hecho de que casi siempre, ¿no? Nos sintamos directamente apelados, ¿no? Señalados, si es que escuchamos al feminismo, si es que escuchamos términos del feminismo, de las masculinidades, ¿no? Porque no sigue representando tanta incomodidad y nos sigue representando mucha violencia. Si vemos la imagen en la diapositiva, esa denuncia, ¿no? Del muerte al macho, es decir, creo que desde las masculinidades podemos comprender el por qué, el qué significa esa frase y el cómo nos apela directamente y nos genera esa incomodidad. Una incomodidad podemos pensar que es comparable quizá a la que las mujeres han sentido históricamente en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, el punto de vista de las masculinidades, entonces, hacia esas violencias, permite razonar cuestiones como ver que en realidad toda expresión de violencia está genderizada en su base y que esa marca de género es siempre masculina, ¿no? Entonces eso apunta como una suerte de cambio estructural quizá en la universidad, ¿no? Pensar a las violencias dentro de ese continuo de masculinidades nos permite ver eso, lo que va de lo micro, de lo que se llama cotidiano, ¿no? Invisibilizado, muchas veces también lo llamamos normalizado, un término que es muy poco crítico y muy poco efectivo, ¿no? Hasta ese nivel más macro, ¿no? Donde ya vamos viendo cómo entra el acoso, el hostigamiento. Perdón. Disculpen, una llamada que ya rechacé. Decía, hasta un extremo macro que va introduciendo cuestiones de acoso, de hostigamiento, de terror psicológico, incluso del uso de la fuerza, del abuso, por supuesto, de la violación, ¿no? Y con esto quizá podemos hacer una distinción útil, ¿no? Pensar en esa definición de violencia de género como una categoría mayor, ¿no? Como una categoría amplia, fundacional, ¿no? Que surge directamente de la lucha feminista en contra de las violencias machistas, sexuales y domésticas, ¿no?
Y también en un nivel más específico pensar en cómo cuando esta categoría entra, ¿no? Como las grandes discusiones y narrativas, incluso internacionales, como la ONU, cómo se especifica en la violencia por motivos, por razones de género, ¿no? Y por supuesto en contra de las mujeres. Este sería toda una definición de la violencia que se debe al trabajo de décadas del feminismo. Pero entonces también pensar, ¿no? ¿Verdad? Desde esta perspectiva, en ese tercer nivel, ¿no? En donde aparecen entonces estas violencias como violencias genderizadas, ¿no? Es decir, cuando todas las manifestaciones se pueden entender, eh, dimensionar, ¿no? Pensar, incluso estudiar, buscando, ¿no? Esas marcas de género, de masculinidad. Entonces, para ejemplificar esto, podemos pensar en ese nivel más macro, ¿no? De ese continuo. Podremos pensar en las guerras, en el crimen, en el narco, en los desplazamientos, en los genocidios, ¿no? También podemos pensar en el otro extremo, pero no menos importante, ¿no? En esas marcas ya reconocidas socialmente, en donde entran los micromachismos, lo que se ha llamado también microsexismos, microagresiones, ¿no? Y también incluso con marcas menos notables, ¿no? A veces menos perceptibles, ¿no? Eh, la división de tareas que sigue operando al interior de la universidad o en los hogares, por ejemplo. Todas esas formas de violencia que están amparadas en tradiciones, por ejemplo, del humor mexicano, ¿no? En todos los rituales de hombría que se siguen acometiendo en distintos espacios, ¿no? Como las novatadas, ¿no? En las universidades, podría ser un ejemplo. Entonces, esos lugares desde los que se defiende la moral, los valores, ¿no? Como un espacio en donde también operan, por supuesto, marcas de violencia. Y bueno, de manera más aterrizada y pensando en la universidad, en todo eso que enlaza los piropos, ¿no? Las insinuaciones, los chistes sexistas, ¿no? Los ejemplos sexualmente degradantes. Tenemos ejemplos todavía muy recientes, ¿no? Todavía en pandemia tenemos los ejemplos que creo que todas y todos conocemos, ¿no? De profesores que en sus clases en Zoom se permiten todavía utilizar esta forma de violencia como un mecanismo de control y de marca de masculinidad, ¿no? Y bueno, volvemos a insistir, cómo eso está directamente relacionado desde la masculinidad con estas violencias más amplias y más grandes. Pero también entonces, ¿cómo podemos observar con estas marcas de las prácticas, de los ideales, de las formas de asociación de masculinidad? El bullying, por ejemplo, ¿no? Un problema que atraviesa la experiencia educativa, ¿no? Que también se reproduce en los espacios de lo laboral, ¿no? El moving, ¿no? Me parece que se llaman los espacios de laboral, ¿sí? Y en otros ámbitos también, por ejemplo, como los de la violencia porril, que es un problema que también padecemos en la universidad y que se investiga, por suerte, desde una diversidad de ámbitos, ¿no? Pero también podríamos pensar entonces, bajo esta lógica, en esas operaciones socioculturales y políticas de una escala todavía mayor, ¿no? Por ejemplo, en cómo operaría desde este punto de vista la negación sistemática de derechos, ¿no? A mujeres, a minorías, a otras identidades, por ejemplo, en términos de salarios, ¿no? En la discriminación organizada y amparada por la ley y las políticas, en cuanto a la prohibición del aborto, el derecho a decidir, es decir, por qué siguen constituyendo la agenda principal de de la mayoría de las agendas políticas en todo el mundo, ¿no? En lo social, en la ley, pero también en las instituciones como en la universidad, para que en la mayoría de los casos no se reciban castigos ni sanciones por parte de varones que siguen acometiendo estas prácticas como formas de vida. Es decir, tenemos el problema de por qué esos varones señalados normalmente son reubicados, ¿no? Un término conflictivo, reubicado. ¿Qué significa la reubicación, ¿no? Dentro de instituciones como la nuestra, ¿no? Entonces, también podemos hablar de combinaciones entonces que también mezclan lo micro y lo macro. Volvemos a todas estas espacios más amplios de grandes problemáticas, ¿no? Bueno, entonces esas marcas de sexo, género, de masculinidad están tatuadas, ¿no? En la base, ¿no? Son la energía, podemos pensar, de todas las violencias
Y con esto entramos en diálogo con el punto de vista de Rita Segato, ¿no? Quizá la feminista más famosa e incidente en la actualidad, ¿no? Y ella trabaja con el término mandato de masculinidad, ¿no? Que coincide con muchas de las cuestiones que estamos comentando, ¿no? Esta noción retoma la idea de que los varones trabajan asociados y que este es un elemento central que construye esos órdenes masculinos de género y de supremacía, ¿no? Es interesante la visión de violencia de Segato, ¿no? Ella, con el trabajo que hace en las cárceles con hombres, por allá en la década de los 90 en el Brasil, ella construye esta noción, en este caso muy centrada en la cuestión de la violación, ¿no? Pero ella piensa, ¿no? La violencia trabaja en dos ejes, ¿no? Dice, uno es, por supuesto, vertical, ¿no? Ahí el agresor domina y castiga a su víctima, ¿no? Incluso la reprime muchas veces con afán moralista. Es como se ha estudiado, ¿no? La cultura de la violación en términos más tradicionales, ¿no? Pero bueno, el otro eje, que es el destacado, sería ese eje horizontal, ¿no? Que responde a una relación entre pares, ¿no? De miembros y grupos en lo que Segato concibe como una corporación de masculinidad, ¿no? Ahí en realidad el que viola o ejerce la violencia sexual, por ejemplo, está mirando a los otros para buscar aprobación, ¿no? Y para que le corroboren, ¿no? De alguna manera, que está cumpliendo con ese mandato de masculinidad que se exige en eso que podemos volver a comprender como un continuo desde la infancia en los distintos ámbitos de lo social, de lo educativo, de la universidad, y que incluye toda una serie de desafíos, de pruebas, por ejemplo, de vandalismo, de conductas de riesgo, todos esos pequeños delitos, dice Segato, que en realidad configuran al hombre, que conforman al hombre. Todo eso es lo que ella llama la doctrina del mandato de masculinidad. Ella, bueno, cuando le han preguntado, ¿no? Cómo acabar con las guerras, cómo acabar con los problemas estructurales de América Latina, ¿no? Desplazamientos, lo que ella llama femigenocidios, etcétera. Y le han preguntado y ella ha respondido, dice, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Para terminar guerras, violencias y apropiaciones de los cuerpos de las mujeres, lo único que podemos hacer es desmontar el mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la cuestión de la masculinidad adquiere una presencia muy fuerte, muy notable y muy amplia, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar entonces las masculinidades, quizá un tanto más cerca ahora de la educación, de la universidad? Pues vamos a ver muy así someramente tres de las teorías centrales, ¿no? Y quizá pensando en eso que podríamos comenzar a ver como esa visión triple, ¿no? Pensando en los ideales, ¿no? Que todavía operan dentro de la lógica de las masculinidades, pues tenemos que mirar a esta noción de masculinidad hegemónica, acuñada ya desde los 90 por Connell, ¿no? A quien vemos ahí en la imagen, ¿no? Se trataría como de estos constructos estrella, ¿no? Del campo, que ha tenido mucho recorrido, pero que también ha recibido, por suerte, muchas críticas desde el propio campo de las masculinidades y desde los feminismos, ¿no? Bueno, fíjense bien qué interesante como concepto, surge precisamente en el ámbito de la educación media superior, allá a finales de los 80, en las high schools, ¿no? En las preparatorias australianas, ¿no? Ahí el debate comenzó a ser, bueno, cómo formas de violencia que iban en crecida, ¿no? Cómo, por supuesto, apuntaban a jerarquías, pero cómo las variables de clase social, las variables de diferencia étnica, ¿no? Que en esos espacios eran muy visibles, ¿no? Marcando diferencias con lo que sucedería quizá en México. Pero entonces, ¿cómo adquirían otra dimensión si es que se miraban precisamente como expresiones claramente de género y de masculinidad, ¿no? Entonces, comienza a surgir ahí, a construirse el concepto y sobre todo bajo la idea de que la masculinidad ya no podía concebirse como un constructo único, como un rol único, ¿no? Y comienza a surgir entonces la idea de que pueden existir múltiples masculinidades, ¿no? Que todavía estaríamos en la actualidad trabajando bajo estas nociones, ¿no? Múltiples masculinidades que no hay que olvidar siempre trabajan bajo relaciones de poder, nos dice Connell ya desde aquella época, ¿no?
Bueno, esto con él configura la noción, por supuesto, desde la noción gramsciana, ¿no?, de hegemonía. En términos generales, se trata de aquella masculinidad, la hegemónica, que sería la más aceptada socialmente, ¿no? Y también por los aparatos culturales, ¿no? Sería la encargada de legitimar al patriarcado, ¿no? Pensemos en esa definición que hemos visto, a partir de una diversidad de mecanismos de dominio, de control y, por supuesto, del ejercicio de la violencia, ¿no? La hegemonía, entonces, con esto se refiere a una dinámica cultural en la que un grupo, diversos grupos, se supone que reclaman, ¿no? Reclaman un espacio privilegiado para, desde ahí, sostener sus posiciones de mando, de liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, la estructura hegemónica entonces apunta a esas relaciones de género, volvemos a decir, en espacios muy específicos, ¿no? La educación, la política, también los estructurados mundos de lo laboral, ¿no? Eso ha desarrollado mucha literatura, ¿no? Las formas en las que la masculinidad se promueve también bajo imágenes ideales en textos ficcionales, textos de comunicación, ¿no? De comunicación de masas, en su relación con la salud, en cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en la diapositiva podemos ver cómo, ya les decía, cómo ha tenido mucha repercusión en el ámbito de la comunicación digital. Vemos dos memes, ¿no? El meme, una instancia, ¿no?, alternativa de comunicación, de crítica, que está teniendo una enorme incidencia, sobre todo ahora que vivimos encerrados y encerradas y conectados la mayoría del tiempo, ¿no? Tenemos también aquí una definición de Ricky Stola, dice: el patriarcado está produciendo nuevas masculinidades permanentemente. Entonces, desde la noción de masculinidad hegemónica, la idea central y un tanto resumen sería esa: cómo la esfera global, sobre todo en la actualidad, estaría acelerando la producción de distintas masculinidades, algunas de las cuales estarían más cerca de una versión negativa, ¿no?, una versión dañina de la masculinidad. Eso que vemos también en charlas, en memes, en campañas que se ha dado en llamar masculinidad tóxica, ¿no? Pero también es otra parte de las masculinidades sanas, ¿no? Las masculinidades positivas, las masculinidades inclusivas, las masculinidades emergentes, como las llama Montesinos, ¿no? Las masculinidades, las nuevas masculinidades, términos y etiquetas, podríamos decir, que se han apurado a intentar definir cómo la masculinidad también podría tener expresiones positivas, constructivas y más igualitarias, ¿no? Bueno, cerrando con la cuestión del modelo hegemónico, quizá una de las cuestiones que es de enorme ayuda es pensar también cómo esos ideales que producen las masculinidades se van renovando, ¿no? Y cómo van teniendo incidencia en sujetos que nosotros tenemos muy cercanamente, ¿no? Por ejemplo, estudiantes, ¿no? Y los jóvenes. Podemos pensar cómo ahora operaría en jugadores de fútbol, en todo ese mundo de influencers y de youtubers, ¿no?, que de alguna manera se han instaurado como con mucha autoridad para definir muchas cuestiones de la vida social, incluso cantantes de reggaetón, ¿no? Con mis alumnas en el taller de género vemos cómo van operando estas formas de masculinidad, por ejemplo, también en lo que se ha dado en llamar los varones deconstruidos, ¿no? Que en el mundo de lo social y de la cultura pop, por ejemplo, estarían en figuras como Harry Styles, ¿no? Este cantante que de una manera la heterosexualidad, pero incorporando conceptos de feminidad y de una inclusividad que a veces se queda más en la apariencia que en la verdadera práctica, ¿no? Y bueno, entonces ahora podemos pensar cómo opera también el continuo de violencias a partir de estrategias, ¿no? Habíamos dicho que ese era el segundo nivel. Para esto nos detenemos en la segunda de las grandes, por así decirlo, teorías de las masculinidades, ¿no? La teoría de los manhood acts, ¿no? O actos de hombría, acuñada ya en este siglo, por ahí la década del 2010. Ahí donde de entrada ese prefijo hood indica pues algo que se comparte, ¿no? Pero también alguna suerte de asociación. Podríamos pensar como en la metáfora
de un barrio de hombres, ¿no? Un barrio de hombres sería esa cuestión del manhood, ¿no? Bueno, este principio surge como una crítica muy directa al modelo de la masculinidad hegemónica. Su principal autor, Michael Schwalbe, para él la idea de que existan múltiples masculinidades no opera de manera verdaderamente crítica, ¿no? Para él el complejo de género, la idea de que puedan operar muchas masculinidades convierte al complejo de género en una suerte de juego, ¿no? En una suerte de competencia, ¿no? En una opción en la que habría hombres compitiendo por ser una mejor versión y otros compitiendo por ser una peor versión de la masculinidad, ¿no? Además, para él, todas estas definiciones y etiquetas en realidad distraen a las masculinidades, no desvían a las masculinidades de lo que es su objetivo central, que es retomar los objetivos y principios trazados por el feminismo, ¿no? Es decir, como hemos repetido, ¿no? Acabar con el orden masculino de la dominación. Para él, de hecho, es decir, no olvidar que más allá de todos estos valores, ¿no? De todos estos ideales, de todos estos sentidos, la masculinidad en todas las formas, y como la hemos conocido hasta ahora, siempre va a significar opresión, ¿no? Michael Schwalbe, de hecho, apunta muy alto, ¿no? Él llega a decir o llega a sugerir, ¿no? Que todo lo peor de la historia humana está ligado al género masculino, que la única solución al extendido sufrimiento es erradicarlo, ¿no? Que sin las expresiones y prácticas y actos de hombría de la masculinidad, cuestiones como las grandes guerras y genocidios o el holocausto no habrían acontecido, ¿no? En resumen, que la única solución para acabar con las violencias es de construir de manera verdadera lo que conocemos como hombre, ¿no? Bueno, quizá en términos menos ambiciosos y amplios y más aterrizados, ¿no? Podemos pensar cómo en estos actos de hombría, también lo dice el autor, lo que deben implicar es una constante autorreflexión sociológica en todos los sujetos, ¿no? Pues en realidad refieren a cómo los actores de la masculinidad, ¿no? Llevan a cabo acciones en su vida cotidiana. Cómo es que le otorgan sentido, ¿no? Pertenencia a esa suerte de membresía que sería la categoría hombre. Y cómo es que desde ahí, de maneras más o menos notorias, continúan reclamando esos privilegios que les otorga la propia masculinidad y eso que conocemos como patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, esos actos de hombría presentan a las prácticas de género como una suerte de estrategias, ¿no? Como estrategias que construyen una esencia masculina que piensa este autor, tiene que venderse como algo creíble para el mundo, para la sociedad, ¿no? Y esta suerte de actuación, esta suerte de performance, ¿no? Trabaja por lo menos con tres objetivos muy específicos, ¿no? Diferenciar hombres y mujeres en el mundo, por supuesto, desde una perspectiva política, ¿no? La manifestación constante de una enorme capacidad para mantener el control en todos los ámbitos, y por otro lado, una demostración siempre insalvable de ser resistentes, de resistencia a ser controlables, ¿no? Para Schwalbe, entonces, los actos de la masculinidad operan en estos tres niveles. Bueno, en la educación podemos pensar cómo estas estrategias, estos actos de hombría, perdón, pues los vemos en los distintos niveles, ¿no? Se ha trabajado la cuestión de los actos de hombría, por ejemplo, desde la educación preescolar hasta la preparatoria, la universidad, ¿no? Cuando los niños aprenden qué significa ser un hombre, qué significa ser muchas veces diferente y superior, ¿no? Frente a las niñas y frente a la noción de feminidad, ¿no? Que la masculinidad y sus actos lo sitúa muchas veces en una posición de control físico e intelectual, ¿no? Incluso también de control afectivo en las relaciones, y que mostrar además una resistencia a las normas y regulaciones del educativo, de lo social, confirma esa identidad masculina y muchas veces lo sitúa en un ámbito, en un rango, ¿no? Bueno, por supuesto, hacia la vida adulta estos actos de hombría se van haciendo mucho más complejos, ¿no? En lo corporal incluyen cuestiones de cuerpos altamente masculinizados, sexualizados, musculados, por ejemplo. En otros ámbitos involucran
lógicas de poderío económico, laboral, intelectual, y citan todas esas formas ritualizadas que nos vuelven a apuntar a las formas cotidianas de violencia, ¿no? Y de relaciones, ¿no? Entonces podemos pensar, o sea, un gesto, ¿no? De violencia machista, un ejemplo sexista utilizado en la clase o en una reunión social, ¿no? Una determinada prohibición que se da por razones de marca, de masculinidad, pues son en realidad parte de estos actos de hombría, si es que los miramos desde esta perspectiva. Bueno, vamos ya avanzando hacia el final. Llegamos a la versión teórica quizá más especializada, pero que me gusta conservar porque me parece que cita no solamente cuestiones muy terribles como las que vamos a comentar, sino también esas cuestiones que operan más en el ámbito de lo micro, ¿verdad? Bueno, pues esta teoría es la teoría del male peer support, ¿no? O el apoyo entre pares masculinos. También surge en un ámbito específico de educación o universidad. Por allá en los años 90 y de cambio de siglo, en los campus universitarios de Estados Unidos comenzó a haber un repunte muy alto de abuso, de violación, ¿no? Entonces, bueno, en principio está destinada a comprender qué es lo que hace que un hombre, que un estudiante, ¿no? Se convierta en un abusador, sea de su pareja o de otras mujeres, ¿no? Bueno, es una pregunta, es una gran pregunta, ¿no? Bueno, pues por supuesto se revisan los factores clásicos, ¿no? El estrés social y psicológico, el estatus socioeconómico, ¿no? Del sujeto, el lugar que ocupa en el sistema de género, ¿no? Pues estas lógicas que al interior de la educación, por supuesto, contraponen a un hombre de éxito frente a un hombre fracasado, ¿no? También estas lógicas que en la educación citan a la violencia y que jerarquizan muchos los espacios como el conocido como bullying, ¿no? Pero sobre todo resalta esta perspectiva la idea de ese papel nuevamente que desempeñan los otros, los compañeros de la masculinidad, los llama, ¿no? Y aquí volvemos a entrar en diálogo con Rita Segato. Bueno, pues el apoyo entre pares masculinos se refiere a eso, el apoyo se refiere a eso, el apego que se genera entre esos sujetos. Y también en cuanto a los recursos que estos hombres proveen, muchas veces animando o legitimando el abuso sobre las mujeres o sobre otras identidades sexogenéricas, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con estos estudios, son 3 las categorías, ¿no? Que destacan bajo esta forma, es decir, cómo en estas asociaciones se dan formas de integración social, cómo se generan formas de más o menos formales de soporte y cómo se construyen formas de afecto y de estima entre esos grupos de hombres, ¿no? De esta manera, entonces, el formar parte de una red de amigos en los que las prácticas de machismo, de sexismo, y en estos grupos en los que se cita a la violencia sexual, sea por medio del chiste, del ejemplo, de la anécdota, ¿no? De esa historia que se comenta quizá en el bar, por ejemplo, pues esto crea una suerte de ambiente, ¿no? Que puede perfectamente llevar a que un sujeto se convierta en un abusador, tanto en el nivel de lo psicológico como en el nivel sexual, ¿no? Bueno, entre los diversidad de estudios no nos podemos detener en todo en donde se ha aplicado esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos demuestran que en espacios educativos, en espacios formales, ¿no? Tener amigos abusadores y sí incide en la conformación de este posible maltratador, porque muchas veces coincide con aquellos significados o aquellos códigos que lo forjan como hombre. Por supuesto, todo esto es discutible y la idea es eso, que se pueda discutir, ¿no? De ambiente, de esta forma de ambiente de masculinidad, normalmente exige una masculinidad, sexualidad muy temprana, muy dominante y que muchas veces cite a la violencia. Me parece que los hombres que estamos aquí reunidos hemos pasado por estos grupos de exclusividad masculina en donde tenemos que presenciar comentarios desagradables que operan en esta lógica, ¿no? Muchas veces se empieza con el chiste, se sigue con el ejemplo, con la historia sexista, y luego se llega muy rápidamente a compartir estas acciones de violencia sexual, conformándose esa suerte de ambiente, ¿no?
¿Pensaremos que esto podría estar superado en las universidades del siglo XXI? Me parece que no, ¿no? Me parece que casos recientes de violencia digital nos hacen saltar las alarmas, ¿no? Tenemos muy recientemente esto que sucedió en el laboratorio, ya no recuerdo qué facultad, bueno, pero que 17 estudiantes en conjunto con personal de la universidad estuvieron sistemáticamente durante varios años hackeando las cuentas de Facebook y de otras redes sociales de compañeras, robando sus fotos íntimas y creando una carpeta de Dropbox con cientos de imágenes, las cuales tenían nombre, apellidos y clasificaciones que iban en un nivel de violencia desde simplemente mostrarlo corporal hasta cuestiones mucho más complejas. Es decir, estas formas de asociación tenemos que comprenderlas, me parece, también así. Y quizá una de las cuestiones interesantes también es cómo otro de los recursos que operan en estas formas de asociación involucran un pacto de silencio, ¿no? Un pacto de silencio en donde estos actos de hombría no solo se obvian, no solo se ocultan, no solo se mira hacia otro lado en los ámbitos, en los ejemplos más drásticos, ¿no? Cuando es violación, cuando es abuso, ¿no? Sino también incluyen ese reírse del chiste, ese mirar hacia otro lado, ese hacernos de la vista gorda cuando sabemos que hay alguien señalado, muchas veces muy cercanamente a nosotros. Y esto con la idea entonces de que nos dicen los autores del Male Peer Support, dice, tenemos que entender que en realidad esas violencias más terribles, ¿no? Esas violencias más sonoras, más drásticas, esas violencias que acometen los hombres malos, ¿no? Los hombres que son castigados por violación, que normalmente si lo vemos desde una perspectiva interseccional, son hombres de estratos sociales más bajos, son hombres con características y procedencias económicas muy determinadas, etcétera. Bueno, como en realidad esas violencias también benefician a los hombres malos, ¿no? Perdón, a los hombres buenos, ¿no? A los hombres practicantes de esas masculinidades positivas, pues porque si la función de estos actos y de estas asociaciones es mantener una estructura patriarcal de dominación, pues esa estructura patriarcal de dominación, a quien le sigue generando más dividendos es a los sujetos masculinos, ¿no? Bueno, pues es entonces un poco la centralidad de esta teoría. Tenemos aquí el ejemplo de la manada, ¿no? Este acto terrible que me gusta utilizar siempre en los cursos y talleres, es decir, ¿qué llevó a este grupo de hombres educados, con acceso pues a los bienes, a los servicios, a la vida, con padres, con madres que los educaron y demás, a organizar, ensayar, porque lo ensayaron en dos situaciones anteriores, a organizar en 2016 una violación grupal, ¿no? Donde seleccionaron a su víctima, donde además grabaron los actos y los compartieron en redes sociales, donde de alguna manera sabían que su propia situación de hombres y una suerte de organización los iba a salvar, de alguna manera los iba a proteger, como de hecho sucedió, porque el Tribunal de Navarra inicialmente consideró que solo había habido abuso, cuando evidentemente había sido la orquestación preparada de una violación, ¿no? Entonces, esto por desgracia se repite en una diversidad de ámbitos, es decir, no está tan lejos como podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ya cerrando porque estoy viendo la hora y me gustaría que pueda haber retroalimentación. Ya vi que por ahí alguien levantó la mano, por supuesto ahora vamos a intentar dialogar, aunque sea un poco. Esto nos lleva entonces, bueno, a apuntar a la dimensión micro de estas realidades, ¿no? Me salta un poco la definición inicial de Luis Bonino, ya de 1990, porque, bueno, él al principio hablaba de que eran cuestiones a veces inofensivas, de baja intensidad, que muchas veces no tenían mala voluntad. Bueno, tras toda la lectura y el trayecto que se ha hecho de esta noción, sabemos hoy en día que son suertes de tretas, ¿no? De armas y trucos que son utilizados frecuentemente por varones para mantener ese espacio de autoridad. Son esas prácticas que aseguran pues un pedacito en lo que podemos decir la parcela de la masculinidad hegemónica. Me detengo solamente en 4 ejemplos, ¿no? Ha tenido tanta repercusión esto, pues que en un código internacional se han empezado a nombrar aquellos micromachismos que son muy repetidos, ¿no? El mansplaining, ¿no? Cuando un hombre incrédulo cuestiona el conocimiento de la mujer y la intenta iluminar con su sabiduría.
el gaslighting, ¿no? Que básicamente es una serie de actos que tienen por finalidad hacerle creer, por ejemplo, a la mujer que está loca, ¿no? Eres una celosa patológica, ves cosas donde no las hay. El interrupting, ¿no? Que es interrumpir de forma innecesaria a la mujer, sobre todo cuando está diciendo algo que el hombre piensa que pues, pertenece a su campo, ¿no? Y no solamente se hace de manera verbal, ¿no? Yo he visto en reuniones, en juntas, cuando simplemente un hombre levanta así la mano y entonces la mujer entiende que tiene que guardar silencio, ¿no? Lo seguimos viendo en distintos espacios, etcétera, etcétera. Bueno, y me gusta mucho esta lámina porque es un poco como cómo sería el mundo al revés, ¿no? Que cuando esta suerte de actos de hombría, de estrategias cotidianas de violencia micro masculina, ¿qué pasa si son volteadas al otro ejemplo? ¿No? Entonces, por ejemplo, le dicen a este joven, ¿no? Le dicen, ay, es que es tan mandilón, ¿no? ¿De verdad no quieres tener hijos o hijas, ¿no? ¿Vas a salir a la calle con esa ropa, ¿no? Sonríe, oye, estás muy serio, ¿no? Ah, oye, tu mujer te ayuda en las tareas de la casa, qué suerte tienes, ¿no? ¿Quién te va a querer con ese carácter, no? O, oye, guapetón, menudas piernas, etcétera. Es decir, podemos ver, ¿no? La lógica que adquiere de violencia cuando es volteado al otro, al otro, al otro extremo del binomio sexual. Y bueno, les dejo aquí algunos micromachismos que hemos trabajado. Ya están un poco antiguitos porque estos son del 2019-20, en el taller que tenemos con las alumnas en el Colegio de Pedagogía. Les doy las gracias por dejarme compartirlos. Tratamos de identificar con distintos mecanismos, pues qué micromachismos estarían vigentes, ¿no? En nuestros ámbitos cercanos, ¿no? Pues un docente que utiliza imágenes sexys para ejemplificar el cuerpo femenino, pero no el masculino, por supuesto. Cuestiones que incluso podrían pensarse como más sencillas, menos violentas, pero que se involucran en ese contexto, ¿no? Esos compañeros, pues, que dicen preferir trabajar con ellas porque son como hormiguitas trabajadoras, es decir, son más eficientes, más rápidas, trabajan mejor, ¿no? Ese profesor que utiliza chistes machistas y defiende su uso diciendo, pues, que son de un humor mexicano. Ese caso tan desagradable de algún profesor que las felicitaba en redes sociales, porque si bien eran madres, pues eran mamacitas, ¿no? El que celebra que haya tantas mujeres en clase por lo difícil que resultan para ellas las ciencias exactas o algunas disciplinas. El que les pregunta de forma directa como bienvenida si tienen o no novio y si no les gustaría tener uno, ¿no? Una manera de recordarles pues que en el espacio del aula ellas son solamente sexualidad, no son solamente cuerpo y sexualidad. Y de manera más violenta y peligrosa, pues esas redes, esas formas de agrupación que se están dando en el mundo digital, en donde se han identificado incluso grupos de varones que estarían identificando, señalando y activando todos estos recursos micro y macro para identificar compañeras y acometer actos de violencia en distintos rangos contra ellas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, no me quiero extender más, podríamos seguir hablando de muchos más conceptos y demás. Como decía, la idea era dar este panorama así muy amplio. Tuve que ir un poco rápido como para que pudiera entrar por lo menos lo esencial, pero ¿qué les parece si ahora destinamos unos minutos para el diálogo, para las aportaciones, para las preguntas?